A primera vista, parece una simple escena devocional. Un santo en penitencia, arrodillado ante una pequeña abertura rocosa. Pero cuanto más observas esta obra de Hieronymus Bosch, más te das cuenta de que nada en ella es lo que parece. Cada centímetro de esta pintura es un enigma codificado. Y sin duda, lo primero que captura tu atención es ese extraño paisaje fragmentado que parece existir entre dos mundos, uno terrenal y otro sobrenatural. La obra San Jerónimo en oración, pintada alrededor de 1485, no es solo un retrato religioso. Muchos la consideran uno de los ejemplos más fascinantes del simbolismo místico medieval. Y en este análisis, vamos a desentrañarla detalle por detalle, revelando los secretos ocultos en cada rincón de este lienzo y el oscuro mensaje que el Bosco codificó para aquellos que supieran interpretarlo. En primer plano, vemos a San Jerónimo, pero su representación ya nos proporciona la primera clave del misterio. El santo aparece completamente calvo, vistiendo solo una túnica blanca sencilla mientras se arrodilla en profunda oración. Este no es el San Jerónimo típico que solemos ver en el arte renacentista, normalmente representado como un erudito anciano rodeado de libros o como un penitente golpeándose el pecho con una piedra. El Bosco decidió mostrar a Jerónimo en un estado de absoluto abandono espiritual. Su cabeza rasurada y su postura literalmente abrazando la roca simbolizan un desprendimiento total del mundo material. Pero hay algo inquietante en esta representación. La figura del santo parece casi infantil, como si hubiera regresado a un estado primordial de inocencia. Esta representación no es accidental. Durante el siglo XV surgió una corriente mística en los Países Bajos conocida como la devotio moderna, devoción moderna. Este movimiento espiritual enfatizaba una conexión personal y directa con lo divino, rechazando las complicadas prácticas religiosas institucionales. El Bosco, quien posiblemente estaba vinculado a la Hermandad de Nuestra Señora, una organización religiosa conectada con este movimiento, habría estado familiarizado con estos conceptos. Al representar a Jerónimo de esta manera, el Bosco estaba codificando un mensaje fundamental de la devotio moderna para encontrar a Dios. Uno debe volverse como un niño, despojarse de toda pretensión intelectual y social. Pero hay otro detalle inquietante. Fíjate en los ojos del santo. Están entreabiertos, en un estado entre el sueño y la vigilia. Esta representación está directamente vinculada con las prácticas místicas de la época que buscaban alcanzar estados alterados de conciencia para recibir visiones divinas. San Jerónimo no está simplemente rezando, está experimentando una visión mística, un estado que los iniciados en las tradiciones esotéricas medievales llamaban la muerte pequeña, un trance que permitía vislumbrar los misterios del más allá sin realmente morir. El elemento más enigmático y dominante de esta pintura es, sin duda, esa extraña formación rocosa donde San Jerónimo reza. A simple vista, podría parecer una cueva natural, pero un análisis más detallado revela algo completamente diferente. Esta no es una formación natural en absoluto. Es una estructura compuesta por fragmentos amorfos, formas orgánicas retorcidas que parecen simultáneamente vegetales, minerales y animales. Observa cuidadosamente los contornos de esta formación. ¿No te recuerdan a un cráneo parcialmente descompuesto? Las cuencas oculares, la cavidad nasal, incluso la forma general sugiere un enorme cráneo humano. Este no es un accidente visual. El Bosco estaba utilizando una técnica que siglos más tarde sería redescubierta por los surrealistas, las imágenes pareidólicas, formas que pueden interpretarse de múltiples maneras según cómo se miren. La rocacráneo representa el Gólgota, el lugar de la calavera, donde Jesús fue crucificado. San Jerónimo está orando literalmente en el lugar de la muerte de Cristo, estableciendo una conexión directa entre su sufrimiento y el del Salvador. Pero hay más. Durante el siglo XV, existía una tradición esotérica que sostenía que Adán había sido enterrado exactamente donde más tarde se levantaría la cruz de Cristo. Según esta creencia, la sangre de Jesús habría goteado directamente sobre el cráneo del primer hombre,
redimiendo así el pecado original. Al situar a San Jerónimo dentro de esta estructura que evoca simultáneamente una cueva, un cráneo y un altar, el Bosco está fusionando múltiples niveles simbólicos. El mensaje cifrado es profundo. El camino hacia la iluminación espiritual pasa necesariamente por la contemplación de la muerte y el reconocimiento de nuestra mortalidad. Otro elemento fascinante es el paisaje que se extiende detrás de San Jerónimo. Notemos cómo el Bosco ha dividido claramente este paisaje en dos partes diferentes, creando una dualidad que refleja la batalla espiritual que se desarrolla en la escena. A la derecha vemos un paisaje bucólico y sereno, campos verdes, un pequeño pueblo con una iglesia, un río tranquilo. Es el mundo ordenado, civilizado, aparentemente en paz. Pero a la izquierda y en primer plano, el terreno se vuelve árido, extraño, poblado por árboles secos y formaciones rocosas grotescas. Este contraste no es simplemente estético. En la cosmología medieval, la derecha era asociada con lo divino y lo bueno, mientras que la izquierda se vinculaba con lo siniestro y lo maligno. De ahí proviene la palabra siniestro, que originalmente significaba izquierdo en latín. El Bosco está representando visualmente la batalla entre el bien y el mal, entre la carne y el espíritu, que según los textos medievales se desarrollaba constantemente en el alma humana. Observa también el agua en la distancia. El río serpentea tranquilo, creando una división natural en el paisaje. En la iconografía cristiana medieval, el agua representaba frecuentemente el bautismo y la purificación, pero en la tradición alquímica, con la que el Bosco probablemente estaba familiarizado, el agua representaba el inconsciente, el reino de los sueños y las transformaciones espirituales. Este río divide no solo el paisaje físico, sino también dos estados de conciencia, el mundo material y el mundo espiritual. En la parte inferior derecha de la pintura, vemos una serie de objetos abandonados: un sombrero rojo de cardenal, una prenda roja, un libro cerrado y lo que parece ser un bastón o báculo. Estos no son simplemente accesorios decorativos, son elementos cargados de simbolismo que completan el mensaje esotérico de la obra. El sombrero cardenalicio y la prenda roja hacen referencia a la tradición que sostiene que San Jerónimo fue secretario del Papa Dámaso I y que rechazó los honores eclesiásticos para dedicarse a la vida ascética. Al mostrar estos símbolos de poder religioso arrojados al suelo, el Bosco transmite un mensaje subversivo para su época. La verdadera espiritualidad trasciende los rangos y las jerarquías eclesiásticas. Este detalle es particularmente significativo, considerando el contexto histórico. A finales del siglo XV, la Iglesia Católica estaba sumida en una profunda crisis moral. La corrupción, la venta de indulgencias y el lujo desmedido de la jerarquía eclesiástica habían alejado a muchos fieles de la institución. El Bosco, aunque era un católico devoto, parece compartir aquí una crítica velada a la Iglesia de su tiempo, anticipando las tensiones que eventualmente conducirían a la Reforma protestante. El libro cerrado también es un símbolo fascinante. San Jerónimo es conocido por haber traducido la Biblia al latín, la famosa Vulgata, siendo uno de los grandes eruditos de su tiempo. Sin embargo, el Bosco muestra el libro cerrado, apartado del santo. ¿Por qué? Porque está comunicando una idea central del misticismo medieval. La verdadera sabiduría divina no viene de los libros, sino de la experiencia directa con lo divino. El conocimiento intelectual debe ser trascendido para alcanzar la iluminación espiritual. Hay un elemento tradicional en las representaciones de San Jerónimo que parece faltar en esta pintura: su león. Según la leyenda, San Jerónimo curó a un león quitándole una espina de la pata, y desde entonces la criatura lo acompañó fielmente. Este león se convirtió en uno de los atributos iconográficos más reconocibles del santo. Sin embargo, en lugar del león, el Bosco ha colocado lo que parece ser un pequeño perro en la esquina inferior izquierda de la composición. Este perro, casi camuflado con el terreno, es fácil de pasar por alto a primera vista. La sustitución no es casual. En la simbología medieval, el león representaba la fuerza, el poder y la nobleza, atributos del mundo material y del prestigio social. El perro, por otro lado, simbolizaba la fidelidad y la vigilancia espiritual. Al reemplazar el majestuoso león por un humilde perro, el Bosco refuerza su mensaje sobre el abandono de las vanidades mundanas
y la adopción de virtudes más simples pero espiritualmente más valiosas. Además, en la alquimia medieval, el perro era asociado con Anubis, el dios egipcio vinculado al más allá y a los procesos de transformación espiritual. Este perro vigilante está representando el primer paso en el proceso alquímico espiritual, la nigredo o ennegrecimiento, el momento en que el iniciado debe enfrentar su propia oscuridad interior antes de poder trascenderla. En lo alto de la formación rocosa, vemos un árbol solitario y retorcido, con un pájaro posado en una de sus ramas. Este elemento aparentemente decorativo es en realidad uno de los símbolos más potentes de la composición. En numerosas tradiciones místicas y esotéricas, el árbol solitario representa el axis mundi, el eje que conecta el cielo, la tierra y el inframundo. Es el conducto a través del cual las energías divinas descienden y las almas ascienden. La ubicación de este árbol, justo encima de la cabeza de San Jerónimo, sugiere que el santo está posicionado precisamente en este punto de conexión cósmica. El pájaro posado en el árbol añade otra capa de significado. En el simbolismo cristiano medieval, los pájaros frecuentemente representaban el alma humana, especialmente en su capacidad para elevarse hacia lo divino. La presencia de este pájaro solitario vigilando la escena puede interpretarse como el alma de San Jerónimo que ya ha comenzado su ascenso espiritual, separándose parcialmente de su cuerpo físico durante el éxtasis místico. La forma retorcida y casi agonizante del árbol no es accidental. Recuerda a la tradición iconográfica del árbol seco, un símbolo ampliamente utilizado en la Edad Media para representar el árbol del conocimiento después de la caída de Adán y Eva. Sin embargo, su persistencia, a pesar de las condiciones adversas, simboliza también la resiliencia del espíritu humano en su búsqueda de lo divino. Un detalle frecuentemente pasado por alto son los múltiples orificios oscuros que aparecen en la formación rocosa. Estos no son simples accidentes geológicos. El Bosco los ha pintado deliberadamente, creando la impresión de una estructura porosa, casi orgánica. En las tradiciones esotéricas medievales, las cuevas y los agujeros en la tierra eran considerados portales hacia el inframundo o hacia dimensiones espirituales alternativas. La presencia de estos múltiples orificios sugiere que la barrera entre nuestro mundo y el más allá es particularmente delgada en este lugar sagrado donde San Jerónimo ora. Uno de estos orificios, ubicado justo encima de la cabeza del santo, parece particularmente significativo. Su posición coincide aproximadamente con lo que en las tradiciones místicas orientales se conoce como el tercer ojo o el chakra ajna, el centro energético asociado con la percepción espiritual elevada y la intuición. El Bosco podría estar sugiriendo que la intensa oración de San Jerónimo ha activado este centro espiritual, permitiéndole percibir realidades normalmente invisibles. El cielo en esta pintura merece especial atención. No es el cielo sereno y azul típico de muchas pinturas religiosas de la época. Es un cielo turbulento, con nubes que parecen moverse y transformarse. Este cielo dinámico refleja la agitación espiritual interna que experimenta San Jerónimo durante su visión mística. En la parte superior de la pintura, podemos observar cómo el cielo se aclara ligeramente, creando un sutil efecto de luz que desciende sobre la escena. En la iconografía cristiana, esta luz representa la presencia divina, la gracia que desciende sobre el fiel devoto. El Bosco, sin embargo, presenta esta luz de manera mucho más sutil que sus contemporáneos, sugiriendo quizás que lo divino no siempre se manifiesta de manera obvia o espectacular, sino que requiere ojos entrenados y un corazón preparado para ser percibido. Un aspecto fascinante de las obras del Bosco es que rara vez las firmaba de manera convencional. Sin embargo, solía incluir elementos simbólicos que funcionaban como una especie de firma encriptada. En esta pintura, algunos estudiosos han sugerido que la extraña estructura rocosa es en sí misma una firma codificada. El apellido real de El Bosco era Van Aken, pero adoptó el nombre artístico Bosch por su ciudad natal. Una fusión deliberada de elementos naturales que refleja la fusión de su identidad personal y artística. Cuando contemplamos esta obra en su totalidad,
emerge un mensaje coherente que trasciende la simple narrativa religiosa. El Bosco ha codificado en esta pintura los pasos del proceso alquímico espiritual, la nigredo-ennegrecimiento representada por el abandono de las posesiones materiales y el enfrentamiento con la oscuridad interior. La albedo-blanqueamiento simbolizada por la túnica blanca de San Jerónimo y su cráneo rasurado, signos de purificación. La rubedo, enrojecimiento manifestada en las prendas rojas abandonadas, que representan la pasión transformada y sublimada. La coniuntio, conjunción, la unión final de opuestos, visualizada en la fusión del santo con la roca, lo humano con lo divino. San Jerónimo, en oración, no es simplemente una obra de devoción religiosa. Es un mapa codificado del camino hacia la transformación espiritual, creado por un artista que probablemente estaba versado en los conocimientos esotéricos de su época. El Bosco nos invita a mirar más allá de la superficie, a reconocer que la verdadera espiritualidad trasciende las formas y los rituales externos y que el camino hacia lo divino pasa necesariamente por el autoconocimiento y la muerte simbólica del ego. En una época de crisis religiosa y transformación social, el Bosco ofreció con esta obra una visión alternativa de la espiritualidad cristiana, una que resonaba con las corrientes místicas de su tiempo y que sigue fascinándonos hoy con su profundidad psicológica y simbólica. La verdadera genialidad de El Bosco radica precisamente en su capacidad para comunicar estas verdades esotéricas a través de imágenes que continúan revelando nuevas capas de significado 500 años después de haber sido creadas.